Muy buenas tardes a todos, amados hermanos, esperando en Dios que se encuentren muy bien, excelente, ultra genial. Muy bien, como ya habíamos visto los capítulos anteriores del libro de Juan, ya vamos en los últimos dos. Y bueno, pues viene un momento clave en entender la salvación. No es nada más y nada menos que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, en este caso yo no voy a hablar nada de eso como base de. Sin en cambio, les dejo con nuestra amada hermana Mariana, que va a iniciar. Y bueno, no sin antes pedirles que se suscriban a nuestro canal de YouTube y le den like a nuestra página de Facebook. Cuídense mucho. Dios los bendiga muchísimo. Hola chicos, ¿cómo están? Hola, bien, gracias a Dios. Qué bueno, gracias a Dios. Hay que iniciar con la oración del día para poder empezar con el versículo. Hoy veremos versículo 20 y 21 de Juan para terminar. Por favor. Va, si quieres yo la hago, Mari. Ay, gracias, Bro. Vale. Inclinemos nuestras cabezas, chicos, para orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día, porque nos das vida, nos das salud, nos das de todo, Padre, y muchas veces no valoramos todo lo que nos das. Señor, te pedimos que este día, Padre, sea fructífero en el aprendizaje de tu palabra, que aprendamos todas cosas nuevas y descubramos las maravillas que tienes, Padre, en promesas para nosotros. Te pido por cada uno de mis hermanos para que comprenda bien los temas, al igual por mí, Padre. Y te pido por Mariana para que sea el Espíritu Santo, tu Espíritu Santo, Padre, el que hable por ella. Y podamos comprender y aprender todas estas cosas en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Bro. Amén. Bueno, la dinámica que me gustó mucho hacer como la vez pasada, pues fue, pues ir versículo por versículo, que a mí la verdad me funcionó mucho al estudiarlo, entonces pues aquí voy a empezar un poquito, ¿no? Vamos con capítulo 20, la resurrección. Vamos con el versículo 1 y 2, que es: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, que estamos hablando de Juan, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. ¿Qué podemos decir de estos dos primeros? Bueno, ¿por qué el primer día? ¿A qué se refiere con el primer día? Pues el primer día, nos acordamos que en el Antiguo Testamento, digamos que el primer día o el día de descanso, por así decirlo, era el sábado, ¿no? Que era cuando Dios había hecho la creación, entonces descansó el sábado y por eso se tomaba como pues el día en que Dios no hacía sus obras. Entonces, por eso nadie lo esperaba, o sea, nadie esperaba que resucitara ese mismo día porque pues no era lo que, pues lo que uno como cristiano hubiera pensado, ¿no? No, pues, entonces por eso María Magdalena, fue de mañana y, pues por eso fue una sorpresa, pues lo primero que pensó fue que, pues que habían saqueado la tumba, ¿no? Que aquí no había pasado ningún milagro, sino que habían ido a robar. Entonces también, ¿por qué dice que por qué a María Magdalena fue a la que le ocurrió pues dicha sorpresa? Porque si nos vamos si nos vamos a Proverbios 8:17, se lo voy a leer así nomás rapidísimo. En Proverbios 8:17 decía: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Es como cuando decimos: al que madruga Dios lo ayuda. Entonces, María Magdalena, por ser tan temprana y por tener todavía suponemos que por tener pues esa intención de buscar y esperar, pues fue la primera que se levantó y fue y vio, ¿no? Todos los días esperando a que el Señor volviera. Entonces, nos vamos con los siguientes. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro.
Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Suponemos que por la lectura de la Biblia, Juan era de los más jóvenes de todos los discípulos, entonces fue por eso que llegó antes al sepulcro. Y dice, bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos ahí. ¿Qué podemos decir aquí? En ese momento en que nosotros sabemos que Juan pues era el llamado discípulo del amor, ¿no? Era el que Dios había enviado para, pues para hablar de sus obras, y pues era el discípulo favorito. Entonces él al instante que ve la piedra y ve los puros lienzos, él cree y él sabe que ha resucitado. O sea, él sabe que él por el simple respeto de decir, no voy a entrar a la tumba, no lo voy a hacer, nomás sé que ya no está ahí. Entonces, yo creo y yo sé que ya resucitó. Pero ¿qué pasa? Simón Pedro, sabemos que Simón Pedro es un personaje, pues un discípulo débil, dócil, pues débil de fe, es también de los más representativos, pero pues fue el discípulo que lo había traicionado, bueno, que lo había negado 3 veces, de que más adelante hablaremos un poquito más de ese personaje, es muy importante aquí. Pero pues, ¿qué pasa? Que Simón Pedro, siendo una persona tan exaltada, tan desesperada por llegar al Señor, que es algo bueno realmente, eso es porque Dios también usa a las personas que tanto tan tranquilas como desesperadas por hacer las cosas, pues también él puede trabajar en ese tipo de corazones, ¿no? Entonces dice que él entró al sepulcro, o sea, necesitaba todavía más evidencia como para decir, híjole, aquí todo el mundo pensaba que se lo habían robado. Entonces dice, vio los lienzos puestos allí y el sudario también, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces, ¿qué también nos puede decir esto? Pues los lienzos, tenemos entendido que cuando Jesús fallece, lo envuelven en los lienzos con un tipo de como de perfume, ¿no? Que se hace como viscoso y hace que el cuerpo quede totalmente embalsamado, y pues es realmente difícil que alguien pueda salir de ahí ya después de fallecido. Pero entonces se dice que los lienzos estaban completos, ¿no? Es como si la tela se hubiera, nomás lo hubieran aplastado, ¿no? Pero no había nada ahí, entonces también, que era una impresión muy grande. Incluso también el sudario, que era, que no tenía ninguna forma de, pues de quitarse, ¿no? Que estaba totalmente intacto, no estaba ni siquiera roto. Entonces dice, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. ¿Qué queremos decir aquí? Que aún teniendo toda la palabra del Señor, aún todas las cosas que Él nos hubiera dicho, lo que Él nos hubiera explicado, siendo tan débiles en nuestra humanidad, no, seguimos sin entender la palabra del Señor. Y pues, ¿qué pasa? Aunque nosotros, bueno, yo poniéndome en el lugar de ellos, yo yendo a un cementerio, yo hubiera buscado, pues, ¿qué vas a buscar en un cementerio? No vas a buscar vivos, vas a buscar muertos, ¿no? Entonces, pues eso es lo que ellos esperaban, o sea, buscas y pues es que estoy buscando al cadáver que estaba aquí, no estoy esperando a que no estoy esperando a alguien vivo que haya resucitado. Entonces, por eso era muy difícil de entender en su momento. Por eso la Biblia dice, porque aún no habían entendido la escritura. Ellos necesitaban todas esas evidencias del lienzo y del sudario para que entendieran que no era robo, que realmente ya no estaba ahí. Entonces, entramos en la parte en la que Jesús se aparece a María. Dice, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Aquí podemos notar que ni siquiera la presencia de los ángeles había despertado
un poco de interés a María Magdalena, ¿no? Que ellos dicen, pues, ¿por qué lloras? O sea, incluso todavía teniéndolos ahí enfrente, pues uno, les digo, uno como humano con fe tan débil, dice, pues es que estoy perdida porque no está ahí, o sea, no creo lo que está pasando. Entonces, ni siquiera los ángeles que le dicen, ¿por qué lloras? O sea, aquí estamos enseñando, aquí estamos en su nombre, ¿no? Entonces dice, cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Nuevamente, o sea, qué impresionante que, pues, no era, no era alguien irreconocible. Realmente, pues, él, al momento de resucitar, ella venía con un cuerpo glorificado, que alguien podemos decirlo que, pues, fue un cambio, pero no un cambio en el cual uno no lo pudiese, pues, reconocer, ¿no? O sea, sí, tú puedes notarlo y puedes ver que quizás es otra, no es otra persona, pero en su estructura espiritual dices, no es esa persona, o sea, es un cuerpo glorificado, es un cuerpo grande, es un cuerpo lleno de luz. Entonces Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el ortoledano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose a ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Aquí, ¿qué sucede aquí? Que en el momento de escuchar su nombre, porque ustedes saben, Dios nos hablará por nuestro nombre y Él va a resucitar a los muertos por nuestro propio nombre. Entonces ella, al momento de escuchar María, ella sabe, es Él. ¿Por qué? Porque sus ovejas escuchan su voz. Entonces por eso fue muy impresionante, ¿no? Que en su momento, pues, ella decía, yo pienso que es el que cuida la tumba, ¿no? O el que, pero al momento que dice su nombre, ya es como un sonido muy fuerte que algunos seguidores, pues lo pueden escuchar, pero pues los que realmente no tienen fe no lo van a hacer. Entonces Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces María Magdalena, fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Yo aquí tuve un poquito de conflicto al momento de entender a qué se refería a qué se refería cuando Él le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Lo que yo entendí un poquito, y me corrigen si estoy mal, es que pues en su momento él todavía estaba esperando presentar su sangre en el trono de Dios para poder salvar los pecados, del mundo, porque incluso ya después cuando él reaparece con los discípulos, ellos les dicen él les dice que pues lo toquen, o sea, por sus cicatrices. Bueno, si quieres lo podemos comentar al final, porque sí estaba un poquito confuso, pero bueno, Jesús se aparece a los discípulos. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. ¿A qué se refiere esto? Que los discípulos no se habían reunido después de que Jesús había fallecido, sino esa fue la primera vez después de su resurrección. Y pues, ¿qué pasó? O sea, fue un momento en el que pues ellos estaban con mucho miedo porque eran pues en un mundo ya no perteneciente a Dios, sino del maligno, pues eran buscados y pues su suerte iba a ser incierta y quizás un poco triste, ¿no? Entonces por eso todos tenían miedo. Entonces trancaron la puerta con todo lo que se pudiese y pues en ese momento entró Dios. O sea, él sin más, él abrió la puerta y dijo, estoy aquí, ¿no? Entonces, en medio de todo les dice paz a vosotros. ¿A qué se refiere con paz a vosotros? Esta primera paz que nos menciona, se refiere, me cerró esta paz que nos menciona se refiere a una redención, a una paz con Dios. Esta paz nos la menciona en Mateo 11:28. Se los voy a leer también. En Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
A ese tipo a esa paz se refiere nuestro primer versículo. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. O sea, él volvió a mostrar sus pruebas de que eran sus cicatrices, de que podían atravesar sus manos la palma del Señor, y les mostró su costado de que estaba perforado. Entonces solo así creyeron en él, ¿no? El siguiente versículo dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿A qué se refiere este segundo paz? Se refiere nuevamente pues a una comunión con Dios, a una, ¿cómo decirlo? Algo más fuerte, ¿no? Algo ya, es como decirlo, ya después de haber perdonado tus pecados, tú vives en paz con Dios. O sea, tú síguelo, tú esparce tu palabra. A eso se refiere, ¿no? Por así decirlo. Es como una transformación de paz, ¿no? De significado. Entonces, a esta paz se refiere Mateo 11:29, que dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces tú vas a encontrar esa paz, después de tú tener esa paz con Dios y esa redención, tú vas a encontrar también la paz al momento de esparcir la palabra de Dios y enseñarla. Entonces también dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. La palabra soplar, encontré, investigué que nomás sale 2 veces en la Biblia. Sale, la primera palabra cuando dice soplar es cuando dice, Dios sopló en Adán, dándole la vida eterna. Entonces a eso se refiere, ¿no? Que al momento de soplarles sus palabras, les dijo, reciban el Espíritu Santo. Y entonces dice, a quienes remitiréis los pecados, les son remitidos, y a quienes le retuviesen, les son retenidos. ¿Qué podemos decir sobre esta parte? Pues en el Antiguo Testamento nosotros entendemos que pues es como que remitir pues solo pertenece pues al Señor, ¿no? O sea, remitir pertenece al Señor, entonces Él es el único que nos va a perdonar, pero nosotros debemos de clamar por ese perdón. Es como si Dios, perdonase a crédito, ¿no? Yo te proclamo perdón y Él, en un futuro Él me va a perdonar. Entonces, en el Nuevo Testamento nos los maneja más como remitir, es que nosotros podemos encontrar ese perdón cuando ya creemos que Cristo es nuestro Salvador, cuando ya entendemos que Cristo murió por nosotros y por nuestros pecados. Entonces por así decirlo, pues es algo más entendible al amor tan grande que nos tiene el Señor, ¿no? Y eso se trata. Entonces, remitir los pecados puede significar, bueno, yo lo entendí, pues es el proclamar el Evangelio, el ir y cambiar al mundo y cambiar vidas por medio de la palabra, y así remitiremos nuestros pecados y los de otras personas, ¿no? Así él obviamente Él nos va a perdonar, pero pues seremos parte de ese proceso, ¿no? Ahora vamos a la incredulidad de Tomás. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiera mi dedo en el lugar de los clavos, y metiera mi mano en su costado, no creeré. O sea, ¿cómo osamos, o sea, uno tan mortal de decir, es que yo no lo voy a creer hasta que no me muestre sus manos y me haga así, y pueda atravesarlo totalmente, ¿no? O sea, qué insolencia la nuestra, pero pues en su momento era lo que Dios permitió mostrar para que le creyeran. Entonces dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas nuevamente, y se puso en medio y les comentó otra vez, paz con vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Como les comento, tan grande es el amor de Dios y tan grande sabe que somos tan débiles y necesitamos algo más
otra fuerza sobrehumana para entender las cosas. Dice, te dejo tocarme. Por eso era lo que les comentaba que me pasó, que se me hizo un poquito confuso ahí, porque a María Magdalena no lo había dejado tocarlo, y pues a los discípulos sí. Entonces dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, Dios mío. Y dice Jesús, me dices eso porque me has visto, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. O sea, qué fe tan grande tendríamos que tener para hacer eso, ¿no? Pues uno lo ve muy fácil, ¿no? De que, ay, no, sí, yo tengo mucha fe y yo no necesito que me muestre nada, pero pues en su momento, claro que vas a querer que te lo muestres, o sea, claro que lo vas a querer ver, es que es el morbo del ser humano, ¿no? De que quiero ver, quiero conocer, a ver qué tiene, a ver si sí es, ¿no? De que, a ver, tócame, pues no. Entonces es difícil, entonces por eso Jesús lo dice de esa manera. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Qué difícil, ¿no? Súper difícil. Eso también investigué que esta confesión de Tomás dice que es de las más grandes confesiones de toda la escritura. O sea, de algo tan, o sea, ya como era algo tan palpable, pues es algo muy importante dentro de esta sección, ¿no? Dentro de esta escritura, pues. Y pues realmente así es como termina el capítulo 20. Y aquí Juan nos escribió un poco sobre el propósito del libro, ¿no? Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en el libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. De esos, aquí cierro el capítulo 20, con el que podemos seguir con el 21. Puedo seguir con el 21, pero creo que Paloma me dijo que podía empezarlo desde ahí. Y eso sería todo de mi parte, pues, en esta sección. ¿Puedo agregar algo? Muchas gracias. Sí. Gracias, Bueno. chicos. Gracias a ustedes. Creo que alguien quiere agregar algo. Esperen. No. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto, muy bien. Si me trabo, me dicen, por favor. Vale. Bueno, esta resurrección de Jesús ya estaba predicha desde antes. Y muchos dirán, ay, ¿dónde? ¿Quién lo dijo? Isaías, Jeremías, Zacarías, Malaquías, Ageo, ¿quién rayos lo dijo? Y vemos que esta predicción no viene de un ser humano inspirado por el Espíritu Santo, sino vino del mismísimo Dios. Y al inicio del todo, está en Génesis, capítulo 3, versículo 15. Repito, Génesis 3, 15. Dice así, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Quiere decir esto. Aquí Dios le está hablando a la serpiente, a Satanás. Recordemos un poco que Satanás fue quien tentó a Eva para que la muerte, la separación, ocurriera. Para fregar a la creación y separarla de Dios. Seguro. Entonces, cuando viene todo lo que Jesús vive, de los latigazos, los clavos, la corona de espinas, y eres un desgraciado, bla, 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 bla. Aquí está haciendo referencia a lo que Satanás le estaba haciendo a Jesús, mordiéndolo en el calcañar. Y aparentemente, incluso muchos personas que están con el adversario dicen que le ganó porque lo crucificaron, ¿no? Sin en cambio, Jesús, como buen Mesías, como el mismo Dios hecho carne, le dice, ¿qué pasó, amiguito? Pues no que me habías ganado. ¿Por qué digo esto? Vamos a la primera carta de Corintios, en el capítulo 15, versículos 55. Repito, primera carta de los Corintios, capítulo 15, versículo 55. Dice así, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón?
¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Es decir, está diciendo, muerte, pues no, que muy fregona, resucité. Y aquí reafirma diciendo lo que Dios siempre ha dicho. Yo doy la vida y yo la quito. Entonces aquí es cuando Dios, Jesús, le responde pisando a la serpiente. Le gané. Y a todos los que creemos en Él, le ganamos. ¿Por qué? Porque sabemos que aunque dejemos este cascarón ya llamado cuerpo, tenemos una vida asegurada. No moriremos porque nunca estaremos separados de Dios. Y eso es todo lo que quería decir. Amén. 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 Yo quería comentar algo también rápido, de cuando Jesús le sopla el Espíritu Santo a sus discípulos, y es que cómo hace la relación con lo del Génesis, ¿no? Del soplo de vida. Y es que al final de cuentas ese soplo de vida que nos dio, bueno, que le dio a Adán en un inicio, en el inicio de los tiempos, realmente es similar, pero está dando el verdadero significado de la vida espiritual, la verdadera vida espiritual. Por eso fue a través de un soplo, cuando Él dio el Espíritu Santo a sus discípulos, ¿no? Ya, sería todo, chicos. Amén. Amén. Yo nada más quisiera decir algo más, que va en relación a lo de la incredulidad de Tomás, porque muchas veces nos llegan a hablar de la palabra o de Dios, y tal vez las primeras 2, 3 veces que te lo dicen, dices, no creo, no es cierto. Como nos decía esta Mariana, ¿no? Pues todos caemos en cierta incredulidad, pero pues es ponerse a pensar, ¿no? ¿En qué momento yo acepté que Jesús es el Señor? Y si nos vamos a 1 Corintios 12:3, dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, o sea, como exiliado o como apartado. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Entonces, esto mismo nos contesta, o sea, ¿en qué momento cada persona, en qué momento cada persona decide creer? Realmente no es por una decisión propia, sino que Dios te llama. Dios en el momento en el que dice, vale, tú vas a creer en este momento, tal vez al final de tu vida, cuando siendo joven, naciendo en una familia creyente o no creyente o demás. O sea, Dios es el que verdaderamente es el que decide ese momento en el que tú vas a creer, porque ya vemos que no podemos llamar Señor si no es porque tenemos el soplo del Espíritu Santo. Nada más. Amén. Amén. Bueno, vamos a continuar con el capítulo 21, que ya es el final del libro de Juan. Fue un libro muy hermoso. Gracias a Dios que pudimos estudiarlo, la verdad, porque pues siempre aprendemos cosas nuevas cada vez que escudriñamos las escrituras. Entonces, iniciemos con esta parte de la Biblia que tiene por título Jesús se aparece a 7 de sus discípulos. Si nos damos cuenta, Mariana ya nos había contado que previamente había habido otra aparición de Jesús a los discípulos. Entonces, esta es una nueva aparición y veamos en dónde sucede. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná, de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Aquí en estos primeros 3 versículos podemos ver el mar de Tiberias estaba en Galilea. Y también pues fue después de la resurrección de Jesús, y la verdad es que los discípulos se encontraban todavía como
pues con muchas dudas, con incertidumbre, no sabían qué iba a pasar con su vida porque pues tenían 3 años con Jesús, 3 años que habían estado yendo de arriba para abajo con Jesús, pero pues es como cuando somos niños, ¿no? Que estamos todo el tiempo con nuestros papás y pues si tu papá te dice, vamos a comer hoy esto, pues comes eso, pero cuando cambias y te quedas tú solo, sí llega un momento en el que dices como, oh rayos, ¿y ahora qué hago? Porque ya no está alguien allí cuidándote y viendo que si se rompió un plato, entonces compras otro plato, o que si sucedió, se te pusieron los calcetines blancos rosas porque lavaste mal, ya no está ahí tu mamá para decirte, pues así no se hace y vamos a hacer esto para dejarlos blancos otra vez. En este momento Jesús ya no estaba con ellos y pues ellos sí estaban así como conejitos lampareados buscando qué vamos a hacer. ¿Y qué sabían hacer ellos? Pues pescar. Entonces dijeron, pues no sé, o sea, tal vez esto ya acabó, no sabemos qué sigue, pues regresemos a lo que hacíamos antes, que era lo que sabemos hacer. Entonces, pues se fueron a pescar con Pedro y en el versículo 4 dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Aquí volvemos a ver otra señal de Jesús. Ellos, si recordamos, habían sido llamados también de esa forma. No habían pescado nada. Recordemos ese pasaje, la pesca milagrosa. Ellos tenían toda la noche, no habían pescado. De repente llega Jesús. Jesús todavía no los conocía. Ellos no conocían a Jesús. Y se sube a la barca de Pedro y le dice, pues vamos otra vez y vamos a pescar. Y Pedro lo ve como de, ay, este loco, ¿cómo cree que de dónde salió? ¿Él es pescador o qué? Pero dice, bueno, a ver qué sale, ¿no? Entonces, otra vez vuelven a hacer lo mismo. No pescan nada y Jesús les dice, regrésense y ahora van a pescar del lado derecho. Mucha gente quiere pensar como siempre significado de absolutamente todo, de por qué fue a la derecha o por qué fue a la izquierda o por qué fue arriba o abajo. Y en realidad esto no es lo primordial. Lo primordial de esto, de que Jesús les haya dicho regresen y echen las redes, es que ellos tenían que darse cuenta de que no podían ser útiles y no podían tener fruto si Jesús no estaba guiando sus vidas. Entonces, no importaba hacia qué lado fuera, ellos tenían que seguir la dirección de Jesús. Aunque Jesús les hubiera dicho, pues ahora van a pescar con las manos, si ellos lo hubieran hecho y le hubieran hecho caso a Jesús, el resultado hubiera sido el mismo, porque eso es lo que tenemos que tener nosotros en mente, que no importa si Jesús nos dice, tú vas a ser evangelista, tú vas a ser maestro, tú vas a ser lo que Jesús nos diga que hagamos, mientras nosotros sigamos la dirección de Cristo, Él nos va a dar el fruto. Entonces, aquí eso es lo importante, que ellos se dejaron guiar de nuevo por Jesús y que en ese momento también como de descontrol, de incertidumbre, pues Jesús los amaba y los seguía amando y él sabía de qué forma poder llamar la atención de sus amigos. Y lo hizo de esta manera, ayudándolos otra vez para que ellos pudieran pescar y que ellos dijeran, pues hace 3 años así sucedió. O sea, Jesús quería que en el fondo ellos verdaderamente supieran quién es, porque sí, o sea, sabemos que Jesús no iba a estar ahí todo el tiempo y Jesús tenía que cerciorarse que ellos estuvieran conscientes de todo lo que había pasado y todo lo que habían vivido para poder continuar todavía la vida que les faltaba y el ministerio que Jesús les iba a dejar en sus manos. Entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban
de tierra, sino como 200 codos. Aquí vemos otra vez, Pedro es impulsivo. Pedro siempre va a ser impulsivo, no importa. Y eso es bueno, porque Jesús ve las cualidades que cada uno de nosotros tenemos y las va moldeando para que sean útiles, porque Pedro pudo haber sido una persona súper aguerrida, súper voluntarioso, pero si no se dejaba moldear, ese carácter no lo iba a llevar por ningún buen lado. Como ya vimos anteriormente, que le cortó la oreja a una persona, obviamente, si él seguía con ese carácter sin dejarse moldear por Jesús, nada bueno iba a salir. Al contrario, vemos que cuando Jesús moldea las cualidades que tenemos y nos va transformando, todo eso que somos nosotros va a mejorar y va a poder alcanzar los objetivos que tenemos. Entonces, siempre es bueno dejarnos guiar por Jesús, porque Él no te va a cambiar así, ya. Y tampoco te va a transformar en una persona que no eres. Jesús toma lo que tú eres y le da ese plus que necesita tu vida. Y esto pasó con Pedro en este momento. Pedro fue como, ay, Juan le dijo, es el Señor, porque Juan se dio cuenta. Y le dijo a Pedro, y Pedro obviamente estaban pescando, pescar es un trabajo, y pues en esa época era peor, un trabajo muy duro. No, cuando dice que se ciñó la ropa, no habla de que esté desnudo, sino que a lo mejor no traía la túnica. Entonces se la pone y se avienta al agua, porque pues tampoco quería llegar así como, pues digámoslo, como fachoso, como desarreglado a ver al maestro. Entonces dijo, no, pues me pongo la ropa, se la puso, se aventó. Y esa era voluntad, pero era una voluntad buena, voluntad guiada, inspirada por el Espíritu Santo, no nada más así como voy a hacer las cosas al aventón. No, eso ya tenía un propósito. En el versículo 9 dice, al descender la tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ella y pan. Jesús les dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Aquí vemos otra vez que Jesús seguía siendo un siervo. Él siempre se demostró como un siervo, cocinó para sus amigos que se dio cuenta de que estuvieron toda la noche trabajando, estaban cansados, seguramente tenían hambre. Y es muy chistoso porque podríamos pensar que pues Jesús los mandó a pescar porque pues tenían que comer, ¿no? Pero no, Jesús ya tenía preparado todo y que los mandara a pescar fue como un plus, fue como el postre, la cereza del pastel, porque ellos ya no necesitaban pescar porque Jesús les iba a dar de comer ese día. Pero Jesús quería otra vez manifestarse en la vida de ellos de tal forma que se dieran cuenta de que era Jesús y que se dieran cuenta de que todo tenía un propósito y que tenían que seguir dejándose guiar por Cristo a pesar de que ya no lo estuvieran viendo. Eso era lo que él les trataba de enseñar, porque ellos no reconocieron a Jesús en ese momento, nada más escucharon que les dijeron, pues regrésense y ahora pescan a la derecha, sin reconocerlo, sin saber quién era. Y eso es una imagen que Jesús quería dejar, que tenían que dejarse guiar por el Espíritu Santo a pesar de ya no estar viendo físicamente a Cristo. En el 11 dice, subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos la red no se rompió. Yo investigué más o menos cuánto eran, 153 peces equivalía a 300 libras más o menos, que son 137 kilos, lo cual nos habla de que Pedro pues era un hombre muy fuerte y que realmente en ese momento como de emoción fue como, yo los jalo, no importa, vamos con Cristo, vamos a jalarlos, y pues se emocionó también mucho, ¿no? Y Jesús les dijo, venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntar, ¿tú quién eres? Sabiendo que él era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. A Jesús, en esta
en esta parte, en esta pequeña historia, Jesús nos dice otra vez que Él está invitándonos a nosotros. Él no nos está obligando a seguirlo. Es una decisión de nosotros. En este momento Jesús invitó a sus discípulos a que ellos aventaran la red del lado derecho, pero Él nunca condicionó que lo hicieran. En ningún momento les dijo, no, pues es que tienen que hacerlo a la derecha porque pues yo lo estoy diciendo y tienen que hacerlo. Nunca. Jesús les dijo, echen la red a la derecha y era decisión de ellos si la echaban o no. Entonces podemos ver otra vez que Jesús nos invita, nos trae, pero con amor. En ningún momento es atraernos como con condiciones, atraernos, a veces creemos, o a veces muchas personas creen en Dios porque le tienen miedo al castigo, pero no se ponen a pensar en el amor que Dios tiene para con nosotros y que por eso nos invita a ser parte de su reino, a tener vida eterna. Entonces, eso es lo que Jesús quiere que veamos. No quiere que lo sirvamos o que lo aceptemos como nuestro Salvador por miedo a. Jesús quiere que lo amemos porque Él nos amó primero. Entonces, esto a mí me puede mucho, me da como mucha tranquilidad, mucha paz, porque en todo momento Jesús piensa en nosotros, Dios piensa en nosotros con amor. Mucha gente cree que Dios es un Dios vengativo, a Dios le gusta estar jugando con las personas como así, y los aplasta porque le da gusto, pero no, si nos damos cuenta y leemos bien las escrituras a fondo, nos damos cuenta de que todo lo que Dios hace es para llevarnos a encontrar una relación verdadera con Él, de amor, de fraternidad, de esas cosas que te dan gusto tener en tu vida. Yo no sé qué sea lo que más te gusta tener en tu vida. No sé si lo que más te gusta sea tener a tu familia cerca o tener el trabajo de tus sueños o estudiar donde estás estudiando, pero sea lo que sea, tener a Jesús en tu vida es como 10,000 veces mejor. Y además de eso, Dios siempre te va a amar más a ti de lo que tú puedes llegar a amar cualquier cosa o a cualquier persona. Y eso es una cosa que es maravillosa, de verdad. Si nos damos cuenta, podemos ver que a Jesús en toda la escritura, Jesús nos está invitando a hacer cosas. Abner, ¿me puedes ayudar a buscar Juan 1, versículo 39? Jessy, ¿puedes buscar Mateo 11, 28 y 29? Mariana, ¿puedes buscar Marcos 6, 31? Luis, ¿puedes buscar Mateo 25, del 34 al 36, por favor? Juan Amén. 1:39, ¿verdad? Amén. ¿Quién quiere empezar? Sí, Juan 1:39. ¿Quién yo? Muy bien, dice así. Y les dijo, venid y ved. Fueron y vinieron donde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Jesús vuelve a invitarlos, les dice, venid y ved. Los invitó a quedarse con él porque ya era muy tarde. Entonces, de nuevo vemos que Jesús siempre está preocupado, pero nos invita con amor. Jessy. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. De nuevo, Jesús invita a que vengan y a que descansen en Él. Otra vez, trae paz, pero también a trabajar y aprender. Y no los está obligando, Él les está diciendo, vengan, vamos a aprender juntos, pero también vamos a tener descanso y paz. Marcos 6, Mariana. Sí, dice,
Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Exacto. Otra vez vemos que a Jesús le gusta mucho esa palabra venid, porque es una palabra, en el origen de la palabra, es una invitación como cordial, como con fraternidad. Ese es el sentido del origen de la palabra. No es como hay, pues ven acá, ¿no? Como de reclamo, como de obligación. No, venid es una palabra de invitación, como de amigos, de yo te quiero invitar a mi casa, yo te quiero invitar a que comas conmigo. Ese es el significado de esta palabra. Y Luis, por favor. Y ese micrófono apagado, hermano. Luis, o alguien que buscó Mateo. No, sí, pero me dijiste San Mateo 25 del 34 al 36. Sí. Ok. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, y me disteis de comer. Tuve sed, y me disteis de beber. Fui forastero, y me recogisteis. Estuve desnudo, y me cubristeis. Enfermo, y me visitasteis. En la cárcel, y vinisteis a mí. Amén. Qué bonito. Este es como el versículo final donde Jesús nos invita a tener vida eterna en el reino que Él preparó desde antes de que cualquier cosa existiera. Nos está invitando a formar parte de Él y a vivir eternamente en su casa. Entonces, esto es muy hermoso. Jesús siempre va a tener los brazos abiertos para recibirnos. Siempre va a estar allí para que en el momento en el que tú decidas abrirle la puerta de tu corazón, Él entre. Pero no quiere entrar nada más de visita. Él quiere entrar y reinar en tu corazón para que todas estas bendiciones y todo esto que nos está invitando sea permanente en nuestras vidas. Ahora, después de esta primera escena de esta historia, viene la segunda, que cambia un poco la temática de cómo iban las cosas. Ellos estaban muy felices, estaban emocionados. Pedro se fue y se aventó sin que le importara nada, y de repente llega y viene la parte que se titula Apacienta mis ovejas. Versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Toda esta parte podríamos hablar horas de esta parte de la Biblia. Jesús tenía que hablar con Pedro. Jesús perdona nuestros pecados, sin importar qué pecados sean. No hay un pecado más grande que otro, todos son pecados. Los pecados ante los ojos de Dios, todos son iguales. Y Jesús sabía lo que Pedro había hecho, se lo había dicho que ya lo sabía que iba a hacer, y necesitaba que Pedro entendiera la lección y que entendiera por qué sucedió todo esto. Entonces, en ese momento, Jesús le pregunta a Pedro, y no le dice Pedro. Acuérdense que a Pedro, Jesús le pone Pedro porque él era Simón. Entonces le dice, Simón, hijo de Jonás. Y aquí está, Jesús como que le recalca, le recuerda, yo sé de dónde saliste tú. Cuando le dice como Simón, hijo de Jonás, le está diciendo, yo sé de dónde vienes, pero también sé a dónde vas. Y cuando le pregunta, ¿me amas más que estos? Jesús se lo pregunta. Recordemos que en griego había 3 palabras para amor. Amor eros, amor filio y amor ágape. En esta pregunta, cuando le dice, ¿me amas más que estos? Jesús le pregunta en amor ágape. Jesús le pregunta
en ese amor infinito, en ese amor que solo podemos tener con Jesús, con Dios. Y Pedro le responde, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le contesta con amor filos. Él le dice como, soy tu amigo, sabes que te aprecio. En ese momento, muchos estudiosos, muchos teólogos hablan que Pedro lo dice en este sentido porque Pedro ya estaba como más mesurado, Pedro ya estaba más consciente de que tal vez todo lo que él dijera no podía cumplirlo. Entonces le dice, sí, Señor, yo te aprecio, sabes que te aprecio. Porque Pedro se sentía también mal. Cuando Jesús se lo pregunta, como que Pedro dice, ay, como que sí se acordó, ¿no? Como que, ay, sí se enteró. A veces creemos que hacemos las cosas y de repente pasa el tiempo y como que, jamás sucedió, ¿no? Nos hacemos los locos. Pero Dios conoce todo. Dios no nos va a estar recordando las cosas que hicimos así de, es que yo me acuerdo cuando tú le dijiste a tu abuelita que eran 5 pesos de cambio y en realidad eran 15 y no, o sea, Dios no se acuerda de esas cosas. Pero Dios las conoce. Dios no nos las va a estar así como recordando así de, te voy a castigar. No. Pero sí él sí sabe las cosas que hicimos. Entonces, él tenía que recordarle a Pedro que él lo sabía todo. Y cuando le pregunta eso y le dice, apacienta mis corderos, o sea, Pedro fue como de, apacienta mis corderos, pues si yo soy pescador, ¿cómo voy a apacentar corderos? Yo no soy yo no soy pastor, yo soy pescador. A mí dime de pescados, a mí no me hables de ovejas. Pero se queda pensando, y aquí Cristo se está refiriendo a apacienta mis corderos, a las almas nuevas, a los corderitos, los recién llegados. ¿Y quiénes eran estas personas que no habían escuchado como de el evangelio, no habían escuchado del evangelio no, porque pues estaba viviendo el evangelio, pero no habían escuchado nada de las profecías, que no sabían que había un Mesías? Los gentiles. Los gentiles eran personas que, si nos acordamos, los judíos los veían así como, guácalas, ni te me acerques, un gentil. Gentiles en mi casa, ¿cómo los voy a dejar entrar? ¿Cómo les voy a dar agua? A los samaritanos, no, guácala, ¿no? Entonces, esas personas que eran nuevas en el plan de Dios, que se anexaban al rebaño de Dios, por eso en ese momento le dice, apacienta mis corderos. Jesús se está refiriendo a las personas nuevas, a los nuevos creyentes, y le está diciendo a Pedro que tiene que procurar a las personas nuevas y no dedicarse nada más a sus parientes, a las personas que ya tienen conocimiento previo. En el versículo 16 dice, volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Aquí ya habla, otra vez Pedro le vuelve a contestar mesuradamente como de, pues sí, Señor, sabes que te amo. Y Jesús lo ve como, está bien, yo sé que Jesús sabía que Pedro lo amaba. Definitivamente Jesús lo sabía. Pero él quería que también Pedro se diera cuenta. Y entonces, cuando le dice pastorea mis ovejas, le está dando un trabajo específico, diciéndole, está bien, te vas a encargar de los nuevos, de los que acaban de entrar al rebaño, pero también las ovejas que ya están ahí no pueden perderse. Esas ovejas también tienen que ser cuidadas y tienen que ser llevadas. Tienen que estar en el redil. Entonces, a eso se refiere cuando le dice pastorea mis ovejas. La tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Nuevamente, en este momento, Pedro no se da cuenta de lo que está haciendo el Señor Jesús. Si recordamos, Pedro negó 3 veces al Señor, 3 veces. Y aunque Jesús ya lo
ya lo había perdonado. Jesús ya había perdonado ese acto. Jesús quería restaurar a Pedro en frente de sus amigos, porque obviamente todos los demás sabían lo que había hecho Pedro, porque yo no creo que Pedro se haya quedado callado. Yo creo que Pedro ha de haber estado lamentándose así como, es que ¿por qué lo hice? Es que no debí nunca haber entrado allí. Es que, ¿por qué la gente me preguntó? ¿Por qué no fui valiente? Y obviamente todos los que estaban alrededor de Pedro, pues sabían lo que estaba pasando. Y Jesús tenía que restaurar a Pedro en el lugar en el que estaba, en el lugar de ser su discípulo, de ser uno de sus apóstoles, enfrente de los demás. Por eso Jesús le pregunta 3 veces, para que esas 3 veces que lo negó, Pedro fuera restaurado y de que Pedro se sintiera cucarachita y menos que todos los demás, pudiera volver a sentirse parte del grupo. A veces nosotros cuando algo nos sucede, cuando cometemos una falta, cuando pecamos, cuando nos desviamos un poco del camino, a veces nos sentimos mal conscientemente, porque pues hay gente que pues no, o sea, no les interesa mucho. Pero cuando ya conocemos a Dios, seguimos su camino y de repente llegamos a flaquear y a caer, nos sentimos mal, nos sentimos menos, tal vez nos sentimos que no somos merecedores del amor de Dios y de su favor, o que Dios no puede perdonarnos porque nosotros ya sabíamos la verdad. Y este es un acto grande de amor porque Jesús vino a salvarnos a todos y a perdonarnos a todos. No importa el número de veces que caigamos, el Señor siempre está ahí para levantarnos. Esto no se trata de que pequemos y Dios nos va a perdonar siempre. No. Se trata de también entender que el Señor nos ama tanto, 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 que a pesar de que nosotros pequemos, caigamos en cierto momento, si nos arrepentimos y le pedimos perdón a Dios, Él nos va a dar la mano de nuevo y nos va a decir, aquí estás, hijo amado, te regreso al sitio donde estabas. Eso fue lo que hizo en este momento Jesús con Pedro. Lo regresó a ser parte del grupo. Le regresó la fuerza que tal vez había perdido, aquel ímpetu de yo voy contigo hasta la muerte. De repente vemos a un Pedro muy mesurado. Sí se arrojó al mar, pero yo no sé si Pedro se hubiera vestido en otras circunstancias. En cambio aquí se sentía culpable, se sentía como no me puedo presentar así tal cual como estoy, no me puedo presentar ante Jesús. Eso les recuerda una historia, a mí sí me recuerda una historia. Cuando Adán y Eva pecaron, recordemos que en el huerto del Edén ellos estaban desnudos. Y en el momento en el que pecan, ¿qué hacen? Buscan con qué cubrirse, porque no se sentían bien con ellos para poderse presentar ante Dios tal cual como estaban. Entonces, en este momento podemos ver que con Pedro sucedió algo igual, parecido. Él se da cuenta de que es Jesús y tiene que vestirse para poder salir corriendo a su encuentro porque él no se sentía como yo, Pedro, no me puedo presentar ante Jesús por lo que acabo de hacer. Y Jesús lo restaura, Jesús le da esa restauración que necesitaba, ese consuelo, ese arropamiento que necesitaba Pedro, y por eso le pregunta 3 veces, para que él pueda ser restaurado. En la parte espiritual, Jesús ya lo había perdonado, pero Pedro necesitaba esa restauración física, por decirlo así, enfrente de los demás para poder sentirse otra vez que pertenezco y puedo seguir con la misión de Cristo. En el versículo 18 dice, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme.
aquí es un momento, o sea, después de toda esta restauración, Jesús le dice a Pedro, ok, vuelves a ser parte de, estás dentro, responsabilidades, a trabajar, porque esto no se trata nada más de quedarte allí, de que, ay, sí, qué bueno, Dios me salvó y ya. Esto se trata de compartirle a todos los demás lo que Jesús hizo en tu vida y en la vida de todos, para poder invitarlos a que ellos también sean parte del reino eterno de Dios. Y yo creo que este sí fue un momento como de muchos sentimientos encontrados para Pedro, porque por un lado tuvo la tranquilidad que necesitaba de saber de que Jesús pues lo perdonó y lo amó y lo restauró, pero también cuando le dice que otro lo ceñirá y otro lo llevará a donde él no quiere, obviamente Pedro entendió que pues su muerte no iba a ser bonita, que iba a tener un camino duro, que esto no iba a ser fácil. Y pues sí fue como un reto, ese es el momento del reto para Pedro, de decirle, tú ya sabes lo que va a pasar y aún así, ¿estás seguro de que quieres hacerlo? Y Pedro ya estaba seguro, pero pues todos, o sea, Pedro era humano, Pedro tenía todavía mucho que trabajar y en el versículo 20 dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es este que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? O sea, todavía Pedro tiene ya su misión. Pedro ya sabe que le esperan cosas duras, pero de repente voltea a ver a Juan y es como, pues si a mí me toca lo duro, a él qué le va a pasar, ¿no? Porque pues tampoco es justo que a mí solo me toquen las cosas, o sea, ¿a este qué le va a pasar? Y creo que a veces nos pasa eso a todos, que de repente sí es como de, bueno, ¿por qué a mí sí y a él no? Y ese era otro reto para Pedro. Yo puedo pensar que el Señor estaba retando a Pedro y estaba diciéndole así como, tú eres bien aventado, órale, al ruedo, vámonos. Y era bueno, o sea, a veces necesitamos que nos saquen de nuestra zona de confort para hacer las cosas, porque podemos estar muy tranquilos en nuestras casas, en nuestra vida, y pues si nosotros estamos bien, que el mundo se caiga, ¿no? Y de eso no se trata de que podamos alcanzar a las demás personas para que ellos también puedan estar tranquilos y seguros en que nada va a suceder que sea para muerte eterna si estamos con Cristo. Entonces, este era un reto para Pedro. Y obviamente, pues Jesús sabía las intenciones de la pregunta de Pedro, y en el versículo 22 le contesta, Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Eso es como súper claro, ¿no? Yo no tengo hermanos, pero por ejemplo, con mis primos son casi mis hermanos, yo me acuerdo que cuando éramos chiquitos y nos mandaban a hacer algo, era así como, ¿y por qué a mí? Pero si ahí está fulanito, ¿no? ¿Por qué no lo mandas a él? O sea, y eso nos pasa a todos, de que, ay, ¿por qué yo tengo que lavar los platos y a mi hermano barrer? O sea, puede que ni siquiera nos guste barrer, pero como al otro le dieron la otra tarea, pues queremos la del otro. Entonces, aquí Jesús le contesta, yo no estoy hablando de Juan. Lo que le toque hacer a Juan, lo hablaré yo con Juan. Tú encárgate de hacer lo que a ti te toca. Sígueme. Le vuelve a reafirmar a Pedro. Ya te dije, ya te perdoné en la cruz. Te restauré. Te dije lo que venía. Y todavía le reafirma preguntándole, diciéndole, sígueme. Y es un sígueme como invitándolo. No es un sígueme como de, pues ahora me sigues, ¿no? No, es un sígueme invitándolo a que lo siguiera, a que él siguiera trabajando. Y diciéndole como, a ti que no te importe lo que las otras personas hagan, concéntrate en tu ministerio.
Cada uno de nosotros tenemos distintos dones, distintas habilidades y distintos ministerios. Entonces, no porque alguien sea súper bueno para predicar, va a ser más que alguien que sea bueno para trabajar con niños. O no porque alguien convierta a 50,000 personas, va a ser más que aquella que convirtió a una persona. Esto nos está hablando también en este pasaje, que debe importarte lo que tú hagas por el Señor y lo que en tu corazón esté y no lo que los demás estén haciendo. Como de, ay, pues es que si él hizo esto, porque yo no lo hice. No, concéntrate en lo que tú tienes, en tus recursos, en tus habilidades, en lo que Dios te ha dado para que tú lleves el fruto que a ti te corresponde. No sabemos si es mucho, si es poquito, lo que sea. El Señor lo ha puesto para que tú lo trabajes y tú tengas así este ministerio, este trabajo, no importa, aunque tú creas que es muy chiquito, el Señor nos ve a todos por igual. Y aquí otra vez le reafirma a Pedro, pues que Él es parte de un plan, como todos somos parte de un plan, todos somos parte del plan perfecto de Dios. No importa si Jessie es súper buena para hacer videos y Abner es súper bueno para hablar, todos estamos en este grupo y nos podemos apoyar todos. Y todos estamos dentro del plan de Dios y nos podemos unir y hacer cosas súper padres. Entonces, de eso se trata, de que no importa, no tienes por qué estar viendo lo que le toca al otro y lo que no te tocó a ti, sino en que te concentres en lo que tienes y que el Señor lo va a hacer grande, el Señor multiplica todo. Finalmente, le dice en el 23, este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Este discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Y así termina el libro de Juan. Termina con misión, termina con trabajo, termina con vamos a seguir esparciendo el mensaje de Cristo. Y creo que es una forma muy bonita de terminar, porque nos habla de que cada uno de nosotros tiene una misión en este mundo. Cada uno de nosotros no vino a este mundo por casualidad, no está en este momento aquí reunido por casualidad, no estás viendo este video por casualidad. El Señor tiene un plan perfecto para tu vida. El chiste ahora es que tú busques al Señor para que el Señor te diga cuál es el plan perfecto para tu vida. Entonces, pues este es mi final del capítulo de Juan. Y si alguien quiere comentar algo, muchas gracias por dejarme. Gracias, de verdad ha sido muy bonito y una bendición poder compartir la palabra de Dios aquí y con todos ustedes y me enriquece muchísimo. Amén, gloria a Dios. Amén, gracias, Paloma. Sí, Gloria a Dios por siempre. Gloria a Dios. es excelente cómo el Señor tiene planes para nosotros. Y el ejemplo de ello, pues, es Juan, ¿no? Porque ¿quién escribió el Apocalipsis? Él, ¿no? Fue Juan. inspirado por Dios. Y de hecho fue el último que murió de todos los discípulos y nos advirtió a través del Espíritu Santo lo que habría de acontecer en nuestros días. Gloria a Dios. Amén. Alex nos estaba diciendo de por qué al lado derecho en Salmo 16:8 y en Salmo 63:8. Alex, ¿andas por ahí? Ups, creo que no.
Pero si no, ahorita lo Pues buscamos. leemos, si no. Ujú. ¿El Salmo qué? 16:8. Dice Ujú. 3:8. A ver, yo busco si quieren Y lo 63. encuentre primero. No, creo que se equivocó porque el 60 y tantos no está. Ya lo busqué cuando lo busqué cuando lo puse y se equivocó en el primero, pero el siguiente que puso, el de hecho, sí, a ese es el que se refiere, porque está a la diestra del Padre. Ujú. Bueno, recalca mucho esa parte. Ah, a lo mejor por Dice- eso lo comentó. De hecho, en el Dice- versículo que me dijiste, Paloma, que leyera, empezando el 33, dice, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Ujú. ¿Me podrían más o menos explicar de qué va eso? Bueno, aquí de lo que se trata es como de separar el rebaño de Dios con las personas que no son parte de su rebaño. A eso se refiere. El trigo de la cizaña. Ujú. Exacto. Entonces, por eso separa a las ovejas de los cabritos, como haciendo notorio que las ovejas son los creyentes en él y los cabritos no han creído en él. Leí varias explicaciones de por qué decía a la derecha y muchos decían eso, que porque a la diestra está Jesús a la diestra del Padre, porque Jesús separa a su rebaño a la diestra, pero en realidad no hay un significado como claro, porque podrían ser muchas cosas de cómo, o sea, de por qué dijo a la derecha, pero el fin era que, o sea, todos los teólogos que analicé, concluían en que el fin, no importaba si era a la derecha o a la izquierda, el fin era que se dejaran guiar por Cristo, por la voz de Dios, para que ellos pudieran tener, pues en este caso la pesca, que es la victoria. Y también otra de las cosas que hace analogía a esta historia es acerca de la vida del ministerio como tal, porque los pescadores muchas veces pues están horas y horas en el mar y no encuentran nada, o encuentran cosas como basura, plantas que no sirven, y a veces nos pasa eso en la vida ministerial. A veces queremos hablarle a todo el mundo, pero de todo el mundo que les hablamos, luego solo una persona nos hace caso. Y no importa, esa persona es importante. Y a pesar de que estemos 1000 horas como los pescadores, al final, si nos dejamos guiar por la voz de Dios, el Señor siempre va a dar fruto. Entonces, de eso se trata. Gracias. Y aparte, o sea, viéndolo de una manera, o sea, desde un punto de vista también veterinario, el comportamiento de una cabra y de una oveja es muy distinto. Las ovejas son seguidoras. Inclusive se les dice que son los animales que son las mejores madres, porque se podrán morir ellas, pero hacen todo lo posible por tener al corderito. En cambio, las cabras son más intrépidas, más independientes, son más curiosas, Locas. inclusive, locas, literalmente, inclusive, son las peores madres, porque literalmente, o sea, si es decidir entre el cabrito o ellas, dicen, no, pues que se muera, o sea, lo aborto, pero yo sigo, o sea, son como muy amadoras de sí mismas, podríamos verlo así. De hecho, los cabritos tienen cuernos, ¿no? Son Sí, como los sí. diablitos. A lo mejor viene en el versículo de que todos somos hijos del diablo antes de recibir a Cristo. Todos somos cabras. Sí. Todos somos unas No, cabras claro, antes antes de recibir a Cristo. De todas Oigan, maneras, hermanos, sí. una pregunta, ¿cuál me comentaban que no encontraron? El 16:8 creo, ¿no? Sí, creo que sí. Ok. Sí, porque, bueno, en el Salmo 63, versículo 8, respecto a, bueno, podría ser algo como con lo que podemos entender por qué pescaron del lado derecho. Ujú. ¿Gustan que se los lea? Dice, está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Ahora,
Hay otra cosa, el día de ayer el hermano Afner me compartió un video de cómo un rabino hace un sefer. Su cara de- es un sefer que es una pluma con la que se escribe Torah. Ajá. Y bueno, ellos compartían, el rabino que está explicando compartía que la Torah se escribe con la mano derecha porque simboliza la misericordia del Padre, mientras que la mano Perdón que izquierda te es la interrumpa. ley. Es que no sé qué es que han mencionado muchas veces esa palabra y la verdad no sé qué significa, o sea, el Torah. Pues adelante, adelante. Bueno, Pues la Torah, perdón. la Torah no es otra cosa que, o sea, su traducción literal es instrucción. Ujú. Y cuando dices Torah, te estás refiriendo a los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Que es el Ok. Pentateuco que escribió El Moisés. Exacto. Ok. Sí. Es que sí lo habían mencionado mucho, la verdad nunca no había tenido oportunidad de preguntar, dije, ¿qué interrumpo? Pero qué gracias. Pero a ver, volviendo tantito al punto, ¿cómo decías? Bueno, me refería a que los rabinos, los judíos rabinos, escriben la Torah con la mano derecha, porque la mano derecha simboliza la misericordia del Padre, mientras que la mano izquierda simboliza la ley. Entonces, para ellos es muy importante que la Torah, la palabra de Dios, sea escrita bajo la misericordia y no bajo la ley, porque podría interpretarse a la ley del Qué hombre. interesante. Ujú. No, está padrísimo. Si se fijan todo, Al o sea, ¿qué pasó? Al rato se los comparto para que todos lo vean en el video. Sí, yo también quiero saber. Gracias. Gracias. Está padrísimo, tiene mucho mensaje. De hecho, el lado derecho o la diestra siempre tiene relación con Dios, siempre lo ha tenido, porque si tan solo separamos, en la antigüedad decían, ¿eres diestro o eres siniestro? Antes no se decía, Ajá. ¿eres diestro o eres zurdo? ¿Eres diestro o eres siniestro? Y la izquierda siempre tenía un simbolismo negativo del diablo, de Satanás, y la diestra siempre tenía relación con luz, con Dios y todo esto. A No mí tenía me idea hubieran que eso quemado tuviera. en los tiempos de esos de las brujas, así porque yo soy zurdo. No, imagínate a mi hermano, Yo en la mi vida mano me derecha no imaginé. se desarrolló. Alex. Qué mala Nunca onda. imaginé que tuviera ese tipo de significado, o sea, que la izquierda fuese como, bueno, negativo, o sea, Era como no sé. una forma, simbólico, exacto, es simbólico. A veces es más fácil como entender o aprender las cosas por simbolismos. Entonces, por eso es como que utilizan mucho izquierda, derecha, arriba, abajo, cuando se refieren a cosas como cielo, infierno, bueno y malo. Pero es más por simbolismo que porque así sea. Simbólico. Ujú. La Sí, amada hermana leyes muy ortodoxas. Sí, la amada hermana Karen puso en el chat, dice, yo me acuerdo que en Apocalipsis mencionan que la mano derecha simboliza la autoridad de Dios. Y Amén. también acordémonos que pues ya vivimos bajo la gracia y no bajo la ley. Entonces, Claro. eso es una bendición de Dios, porque si no, ¿qué cosas tendríamos que hacer? Sí, de hecho sí. Excelente. Yo quiero comentar algo también en esa parte que a mí me pareció muy bonito también en esta, o sea, muy bonito en esta sección de, por ejemplo, ya ven que dice que estaban juntos, o sea, eran 7 de sus discípulos, pero realmente sus discípulos eran, por así decirlo, pues los jóvenes más, pues por así decirlo, más problemáticos, ¿no? Eran los más o sea, los más dóciles, los más, ¿cómo se dice? Más incrédulos, más difíciles, más aventados. Entonces, por eso dice, se apareció a ese grupo de chicos problema, por así decirlo. Entonces les pregunta, o sea, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Pues ellos dicen, no, pero a eso se refiere como, ¿qué aprendieron? O sea, como, ¿qué aprendieron ustedes? ¿Qué me pueden traer? O sea, ¿qué es lo que recibieron ustedes? ¿Sí me explico? Es como sí, o sea, como decirles, ¿qué tienen de comer? O sea, ¿qué les di yo de comer? Y lo dicen, no, pues no tenemos nada, ¿no? Porque en ese momento no era voluntad de Dios que ellos tuvieran, pues eso para comer en ese momento, ¿no? Entonces dice también
que pues el Señor va a usar lo que tenemos, o sea, va a hacer los milagros con lo que tenemos. En ese momento, pues ellos tenían pues la pesca, ¿no? Entonces, Claro. pues Él también, como dice, es un Dios en abundancia, entonces da manos llenas. Entonces, como ellos en ese momento estaban pescadores, buscaban su comida, pues les da todo, ¿no? O sea, echen la red y les voy a dar todo lo que buscaban. Entonces se las da manos llenas, también es como, o sea, como Dios usa todo lo que tenemos en nuestro alrededor, o todo lo que nosotros representamos. Por ejemplo, Moisés, cuando le dio su cetro, era también una forma de, pues de canalizar todo ese poder en algo, ¿no? Por así decirlo, no que fuera lo importante de que hay un superpoder en una vara o en el cetro, no, pero sino era la forma en la que representaba sus milagros y cómo los hacía a través de Moisés o a través de ellos. Entonces, por eso se me hizo muy bonito, porque también se me hizo muy bonito, porque yo no había leído este versículo del pescador de hombres de Pedro. Yo no lo había como que analizado, que pues cuando la red se rompió, cuando Pedro agarró a todos los peces y se rompió, algunos peces salieron, o sea que había seguidores, pero que no todos iban a ser fieles, no todos iban a querer, entonces muchos iban a ir. Entonces en ese momento Dios les dice, pesca, y traía todo y de hecho aquí lo subrayé y todo, porque aquí dice, la red no se rompió. O sea, aquí está totalmente todo el poder de Dios aquí, diciéndoles que, o sea, he resucitado y les vengo a darles, o sea, les di el perdón de los pecados, y ahora a todos esos peces, todos los que tú obtuviste, son los que van a ser parte de mi reino, ¿no? Entonces, eso se me hizo súper bonito esta parte de Juan, y pues eso era lo que quería comentar en esta parte, ¿no? Y también me impresionó cómo es que, o sea, la enseñanza que le dio a Pedro en este momento de todo lo que comentó Paloma me encantó, o sea, que era como la comisión de Pedro, el decirle, o sea, como él lo negó 3 veces, pues también yo lo voy a preguntar 3 veces si me ama. O sea, como lo dijiste excelentemente bien, Paloma, que pues Jesús sabía perfectamente que lo amaba, nomás tenía que él creérselo a sí mismo, ¿no? O sea, entrar en él y decir, es que sí lo amo, pero él le dice, pues, ¿me amas más que estos? O sea, ¿me amas, no refiriéndose a ellos, sino me amas más que lo material, más que la pesca, más que todo lo que tienes? Entonces, bueno, apacienta a mis corderos, apacienta a los nuevos, como dijiste, a los que están aprendiendo, a los que no saben, enséñales. Entonces la siguiente vez que le dice, ¿me amas? Y él dice, sí, entonces le dice, pastorea mis ovejas. A los que ya saben, a los que ya conocen, guíalos, manténlos ahí, manténlos unidos. Y dice también la tercera vez, ¿me amas? Entonces apacienta a mis ovejas. A los que ya saben, ahora sí, tranquilízalos, dales paz, enséñales sígueles enseñando mi palabra, y así ese va a ser tu trabajo. Así como dijiste, o sea, es de trabajo y es de, ya te perdoné, ahora es tu turno, ¿no? Y cuando, y de hecho yo también me puse a investigar, o sea, entendí eso, que pues la muerte de Pedro iba a ser pues un mártir. Entonces dije, caray, pues me puse a investigar y dije, ¿cómo murieron los apóstoles? Entonces, o sea, creo que fue el que él pidió que lo crucificaran, pero al revés, ¿no? De cabeza, porque no se sentía digno de morir como lo hizo Jesús. Entonces que por eso lo habían matado en la época de Constantino I en Roma. Entonces sí también se me hizo ahí pues interesante, que pues él ya sabía lo que le tocaba. Entonces pues creo que no hay mejor muestra de amor que saber de que, bueno, pues si yo voy a sufrir por amarte, pues ok, o sea, lo voy a hacer, y esa va a ser mi prueba pues sí, mi prueba hacia ti, ¿no? Entonces sí está muy bonito, y esa era mi aportación nomás, chicos. No, y ¿sabes qué? Sí, así es, gloria a Dios. Y nos podemos dar cuenta que con Él siempre hay como, bueno, confirma que es un Dios de orden y es un Dios perfecto. ¿En qué sentido? Fíjate cómo la palabra soplar se ocupa solamente 2 veces. Cuando creó a Adán y a Eva, y ahora que Jesús ya estaba con ellos de nuevo. Ajá, ¿por qué? Fíjense cómo habla justamente de esa nueva vida.
sí lo pueden ver, o sea, es como, así como fue en el principio, ahora es, ¿cierto? O sea, se ocupó 2 veces y no es casualidad, ¿no? Siempre hay de esta manera. Es lo mismo que pasa con Pedro. Pedro lo negó 3 veces y después Cristo, ¿qué hizo? Hizo que lo confirmara 3 veces. O sea, siempre hay una nueva oportunidad y dentro del orden que es Dios, permite que sea de este modo, ¿no? Siempre como a modo de pactos, a modo de, ok, te caíste 3 veces, bueno, levántate 3 veces. Y por ejemplo, yo creo que hay algo muy profundo en el capítulo 21, en el versículo 5, que le dice, y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron, no. ¿Cuándo les pregunta esto? Como decía Paloma, pues cuando ya están viviendo solos, cuando ya no había una guía. Ajá, entonces, a ver si me siguen escuchando ahí, ¿me pueden confirmar? Sí. ¿Sí te escuchas? Bueno, si me pueden acompañar yendo a Mateo 4, capítulo 4, versículo 4, dice, pero él respondió, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ajá, entonces, cuando les dices, ¿tenéis algo de comer? Yo creo que aquí hay algo más profundo que simplemente lo que podemos comer en este mundo, ¿no? O sea, es como de, a ver, ya fuiste testigo o testigos ya fueron de todo lo que ocurrió. En ese momento están viendo que ya resucitó, puesto que ya no está en la tumba. Sí, no se han dado cuenta que es él, pero hay muchos testimonios. Digo, ellos ya tenían todo un libro de guía y entonces les preguntan, ¿tenéis algo de comer? Y ellos respondieron, no. Fíjense, o sea, aquí a pesar de todo, nos damos cuenta que así como nosotros, ¿no? O sea, son personas que aún estaban en proceso, aún seguían preparándose, aún seguían entendiendo, porque a final de cuentas sí tenían alimento. Tenían el alimento, ese alimento que cuando lo pruebas jamás vuelves a tener hambre. Tenían ese líquido, esa bebida que una vez que la bebes jamás vuelves a tener sed. Sin embargo, a pesar de todo esto, en la sabiduría de Dios podemos ver que utilizó esta eh, como falta de sabiduría de el responderles no para demostrarles todo lo que está escrito en lo que sigue, ¿no? De hecho, yo ahí conecto con algo que tú estás diciendo, justamente cuando Paloma estaba comentando lo de que está restaurando a Pedro, cuando le pregunta 3 veces, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Siempre es apacienta a mis corderos, apacienta, apacienta. Y apacentar, parte de la palabra, del significado de apacentar, es darle de comer al ganado. Y es darle de comer esa comida que mencionas en el versículo, creo que es Mateo 4:4, ¿no? De que no solamente de pan vivirá el hombre, sino que, y eso va para todos, no nada más para Pedro, si realmente le amamos a Dios, pero no con el amor filial que mencionaba bien Paloma, que es el de los griegos, ¿no? De ahí sí te aprecio, Dios, sino ese amor ágape con el que Dios nada más puede amarnos. Si genuinamente queremos amar a Dios, entonces también hay que apacentar a los corderos, apacentar a las ovejas, y el apacentar es darles de comer la palabra de Dios, es comunicar la palabra de Dios y esparcirla. Era eso, nada más. Amén, amén. Amén. Bueno, pues, ¿alguien quiere agregar algo más? No. Bueno, entonces, damos por concluida la sesión. Vamos a hacer nuestra oración final de despedida. ¿Alguien quiere dirigirla? Yo. ¿Quién? Yo. ¿Sí me oyen? Oh. Adelante, Alex. Ok.
Inclinen sus cabezas, hermanos, por favor. Amado Padre, en esta tarde noche te damos las gracias, te damos la gloria y te damos toda honra, mi amado Dios, por haber permitido que una vez más estemos reunidos en tu glorioso nombre. Amado Padre, en esta noche te queremos exaltar tu nombre porque bueno eres, porque has permitido que un fin de semana, Padre, estemos aquí reunidos conociendo de tu palabra, siendo testigos de tus maravillas, amado Dios, y llevando a cabo esa encomienda, Padre, de llevar el Evangelio a todas partes a todas las naciones, Padre. Porque nosotros creemos que si bien muchos de nosotros en este momento, por la situación que estamos viviendo, Padre, no podemos salir, sí creemos, Padre, que esta herramienta es una herramienta masiva, Padre, para que llegue tu palabra a los lugares donde a veces ni siquiera nos imaginamos. Creemos, Padre, que eres Dios, Dios poderoso, Dios misericordioso, Dios justo, Dios que todo lo puede. Y en ese bendito nombre, Padre, en el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias, Padre, y te pedimos que bendigas a todo aquel que esté escuchando, todo aquel que en esta tarde se haya abierto, Padre, de corazón, para poder aprender, para poder recibirte, para poder enamorarse de ti, de tu verdad y de todo lo que has hecho por nosotros. Te damos la gloria, Padre, te damos las gracias. Te pedimos, Padre, que bendigas a todo aquel que está escuchando, que bendigas, por favor, Padre, a mis hermanos, que bendigas sus casas, que bendiga sus cuerpos, que bendiga su economía, Padre. Y sobre todas las cosas, Padre, que siempre seas alimento espiritual, que siempre nos permitas, Padre, tener esa necesidad de conocerte más y más, para amarte de una mejor manera, para amarte de la manera que es de tu agrado, y para que cada una de las situaciones que vivamos, Padre, y llevemos a cabo, sean siempre para glorificarte. Todos los aspectos de nuestra vida, Padre, los ofrendamos, Padre, siempre para glorificarte, para llevar tu nombre en lo más alto, exaltarlo y hacerlo saber en todas las naciones, amado Dios. Te damos las gracias en el bendito y en el sagrado nombre de Yahshua HaMashiach, Jesucristo. Amén y amén. 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 Bueno, pues, amados hermanos, Amén. cuídense muchísimo. Les mandamos, todos los jóvenes de Cristo, les mandamos un fuerte abrazo allá en casa. Cuídense demasiado. Dios los bendiga muchísimo. Gócense en el Señor, porque Él nos ha dado la resurrección y la vida eterna. Les mandamos un fuerte saludo. Cuídense mucho y que Dios los bendiga Amén. muchísimo. Fuerte abrazo, amados. Dios.